Yo llevo a Buenos Aires puesto como otros llevan los zapatos y lo paseo conmigo en cualquier lugar, como emigrado, como exilado, como turista, da lo mismo. Yo no cambio en ese sentido. La mejor prueba es que he vivido en Francia ya 32 años. 32 años bastan para que el 90% de la gente cambie de idioma, incluso los escritores, que empiecen a escribir en el idioma de su nuevo país. Yo sigo escribiendo en español, y un español muy argentino además. Sigo escribiendo en él y escribiré en español hasta que me muera. Qué lindo escuchar su voz. Quiero contarles una intimidad, que es que yo entré a la filosofía por Cortázar. O sea, fueron los libros de Cortázar los que fueron abriendo en mí esa sensibilidad hacia la filosofía. Y Cortázar hace en su literatura filosofía sin ser parte del canon de la filosofía en términos de literatura filosófica o de lenguaje filosófico. O sea, ninguna literatura de ficción es propiamente filosofía, simplemente porque la filosofía tiene como su canon en función de lo que se establece hoy y se ha establecido en la historia, que es un libro de filosofía. Ahora uno lee el cuento, no sé, Axolotl, y entiende mejor que nadie la cuestión del otro. Ahora, cuando Platón hace la alegoría de la caverna, nadie discute que es Platón el filósofo el que está haciendo un relato literario. Cuando Cortázar hace Axolotl, no estamos pensando en Cortázar haciendo filosofía, obviamente. Y sin embargo, no hay mejor manera de pensar nuestra sustracción y problematización del tiempo lineal que un cuento como La noche boca arriba. O Continuidad en los parques. Cuentos que hacen estallar nuestra concepción del tiempo, de la relación entre lo real y lo aparente. Pero se trata justamente de otro género, ¿no? Y me parece interesante, digamos, poner a Cortázar en esta discusión. El perseguidor, uno de los cuentos más fantásticos de Cortázar, poniendo de cuajo justamente esto, el problema de una academia, ¿no? Recuerdan el cuento, está el crítico musical que está escribiendo desde el periodismo la historia de un músico que no puede entender cómo la música lo está matando, porque la música excede cualquier captura conceptual posible, porque la música, dionisíacamente hablando, lleva a este músico al éxtasis imposible. Nada, increíble Cortázar. Estuve viendo estos días con su 100 aniversario, hubo como mucha gente, ¿no? Cuestionando justamente la masividad de Cortázar. Me parece que es una discusión que oculta lo más interesante de un autor que a muchos evidentemente nos abrió vocacionalmente, no sé si profesionalmente en muchos casos, pero sí vocacionalmente a tener una mirada sobre las cosas un poco más oblicua, ¿no? Bueno, pasamos a la segunda noticia hablando de oblicuidades. En Uruguay, el gobierno abrió finalmente el registro para autocultivadores de marihuana. Los autocultivadores de marihuana uruguayos han tenido luz verde para legalizar el cultivo de la hierba en el país con la apertura del registro como parte de la nueva política de producción y venta de la marihuana con supervisión del Estado. Juan Vaz, portavoz de la Asociación de Estudios del Cannabis, fue el primero en acudir a las oficinas del Correo Uruguayo para hacer el proceso como el primer cultivador doméstico. En un abordaje filosófico de la despenalización del consumo de drogas, yo creo que tiene que ir por dos lugares. Un lugar es la cuestión estrictamente legal, ¿no? Que es, ¿qué significa penalizar a alguien y por cuál motivo? La discusión ahí está más puesta en la figura del que consume marihuana como un delincuente o como un enfermo
en las diferentes delimitaciones conceptuales que una sociedad hace de sus propias otredades para poder comprenderlos y en ese sentido hacerlos sujetos sujetados a algún tipo de ley que los explique y los ordene. Me parece que es una discusión muy interesante y que es la que es la más eficiente en todo caso para los que estamos a favor de la despenalización. Poder realmente trabajar la categoría con la cual la ley entiende a un consumidor de marihuana. De hecho, no hay mejor prueba que en un país, no de una cultura exótica, depende como uno quiera evaluar a lo otro de sí mismo. Digo, el país que más amo, ¿no? Después de Argentina, que es Uruguay, es evidentemente una prueba de que se puede pensar esta relación de otra manera. Y la otra cuestión, me parece que es al pedo discutirla. Pero que al pedo discutirla en función de la cuestión legal, pero que es hermoso debatirla en términos filosóficos. Por eso es al pedo, ¿sí? Me cabe en mi propia fosa, que es acerca de hasta qué punto el consumo de marihuana altera nuestras facultades perceptivas, qué significa la alteración de la percepción y por qué la alteración de la percepción parece estar atravesada por una cuestión moral. O sea, tomar vino que altera nuestra percepción no es inmoral, pero drogarse con marihuana, sí. Parece que hay una discusión mucho más de fondo que hace a nuestras cuestiones más bien metafísicas, por eso no tiene sentido discutirla. Es como pensar si Dios existe o Dios no existe, no se puede pensar la ley en función de esas discusiones metafísicas. Acá es lo mismo, no se puede discutir la ley en función de si la realidad está alterada o no. Uno podría decir que vivimos en una realidad alterada, que trabajar altera nuestras percepciones porque no hacemos lo que queremos y listo, es todo igual. Bueno, ¿me siguieron? No tienen que estar de acuerdo, es como para pensarlo. Vamos al último audio. Mauricio Ruiz es el primer militar en la historia de las Fuerzas Armadas chilenas que reconoce públicamente ser homosexual. Me siento contento porque ya no voy a tener que estar fingiendo nada como lo hacía hace un tiempo atrás. También me siento contento porque no ha sido tan criticado, al menos en mi grupo de trabajo. Las Fuerzas Armadas autorizaron a Ruiz a dar su testimonio, aunque su condición de militar y gay no es vista con agrado por un sector de la conservadora sociedad chilena. Bien, bienvenido, ¿no? Bienvenido la confesión, entre comillas. Hoy hablamos de Agustín y las confesiones. Me faltó, obviamente por falta de tiempo, trabajar todo lo que Foucault y después Derrida son dos autores que trabajan sobre el concepto de confesión, ¿sí? Pero la confesión que de algún modo supone justamente una lectura de la condición sexual de alguien como algo prohibido. Esto es el primer militar chileno que admite ser homosexual, ¿no? Es evidente que hablamos de una sociedad muy conservadora con una lectura, digamos, de la diversidad sexual tradicionalmente como una enfermedad, como un padecimiento, como una dislocación, como algo antinatural, y más en el ejército, ¿no? Que es donde supuestamente menos podría manifestarse esto. Acá hemos hablado muchas veces desde la filosofía acerca de la deconstrucción de toda identidad sexual como si remitiera a una cuestión natural. Toda la filosofía de género empieza ahí y abre. Una cosa es la naturaleza, la biología, incluso el sexo biológico con el que nacemos. Otra cosa es la sexualidad, otra cosa es la identidad de género, que cada vez tiene menos que ver con eso. Más con cuerpos cada vez más tecnologizados. O sea, pensar que la identidad se reduce a una cuestión biológica es querer sostener conservadoramente, o sea, querer conservar una lectura de lo humano
ancestral, pero que ya, digamos, está chocando claramente contra las transformaciones materiales, políticas y culturales que hay en el mundo. Bueno, se nos fue el programa una vez más. Señoras y señores, esto ha sido El Innombrable. Me encantó este programa, espero que a ustedes también. Nos vemos el próximo martes, y bueno, leamos filosofía, dialoguemos, démonos ese lugar para pensar las cosas desde otra perspectiva. Nada es definitivo, todo puede ser de otra manera.